Muchas gracias a todos por estar aquí. Yo voy a hablar sobre un tema que es sobre factores que afectan el potencial de implantación embrionario. Es un tema muy polémico tanto para los ginecólogos como para nosotros los embriólogos. Y es que sabemos que la calidad de los embriones es uno de los factores más importantes a la hora de llegar a tener éxito en los tratamientos de reproducción asistida, pero también sabemos que hay muchas variables intrínsecas y extrínsecas que pueden afectar la calidad y por lo tanto también la implantación de los embriones que hemos elegido para transferir. Bajo nuestra experiencia sabemos que los parámetros relacionados con la calidad embrionaria tienen una influencia relativa en la tasa de recién nacido vivo de un 48%, seguido de las dosis totales de gonadotropinas, la trilaminaridad del endometrio, la edad de las pacientes, la edad del varón y el índice de masa corporal, entre otras. Para enfocar un poco el tema principal de mi charla, yo quiero sumergirme un poco en lo que es la morfología de los embriones y quiero dividir mi charla en estos tres puntos que me parecen los más importantes, que es el factores que afectan a la morfología embrionaria. Voy a dar unos pequeños ejemplos para ilustrar la idea. Vamos a hablar un poco sobre el conocimiento actual de la correlación entre la morfología de los embriones, el estadio temprano, potencial para llegar a blastocisto y su importancia. Y posteriormente y final voy a hablar de un repertorio de factores que afectarían la implantación embrionaria una vez nosotros elegimos nuestros embriones a transferir. Bueno, en el primer punto, ¿qué afecta a la morfología embrionaria? Y de lo primero que quiero hablar es sobre el factor masculino, que ya como lo dijo nuestro compañero Elder, a veces lo dejamos a un lado. Quiero hablar sobre variables en la calidad seminal de fragmentación de DNA y niveles de oxidación de DNA. También hablaré sobre las condiciones de cultivo, las tensiones de oxígeno, medios de cultivo en sí, incubadores de nueva generación como los de Time-Lapse, y estimulaciones ováricas, cómo pueden llegar a afectar teniendo en cuenta los protocolos y las dosis de gonadotropinas. Vale, pues la integridad del DNA espermático es una variable no convencional que nos ayuda mucho a evaluar el factor masculino, pero sin embargo su aportación en la calidad de los embriones llega a ser muy discutida. Yo quiero resaltar este paper publicado en el 2014 por la doctora Tandara y evalúa mediante el test de Alosperm para evaluar la integridad del DNA espermático. Bajo nuestro conocimiento, este es uno de los primeros artículos donde correlacionan positivamente no solo los halos grandes y el índice de fragmentación de DNA, sino que también correlaciona cómo el índice de fragmentación de DNA y sobre todo los halos grandes pueden llegar a predecir una calidad embrionaria mucho mejor y por lo tanto también aumentar las tasas de gestación y recién nacido vivo. Sin embargo, como les decía, es un tema muy polémico sobre la importancia de la fragmentación de DNA y en este estudio publicado en el 2015, analizando técnicas como el de túnel y también el de Alosperm, los resultados que en este grupo obtienen no apoyan la hipótesis de que la fragmentación de DNA espermático es una causa importante de la calidad embrionaria, el fallo de implantación y el aborto recurrente. Sin embargo, yo quiero también resaltar que estas variabilidad de resultados puede ser por las mismas metodologías y por los diferentes métodos de la preparación del semen. En cada laboratorio llega a ser un tanto diferente. En nuestro laboratorio, el doctor Marcos Meseguer hizo un análisis de oxidación de DNA, oxidación de DNA. Se analizó mediante la técnica de oxoguanidina, la 8-oxoguanidina, y con citometría de flujo se analizaron muestras de semen en fresco y poscapacitado 48 horas y 72 horas después de LIXI. Lo que observaron en un programa de ovodonación, bueno, es que va a ser que no voy a poder manejar el mando, de ovodonación,
es que a mayor índice de oxidación de DNA teníamos más posibilidades de tener embriones asimétricos y con mayor cantidad de fragmentación de DNA, de fragmentos en el embrión. En cuanto a las condiciones de cultivo, todos sabemos que los procesos realizados dentro del laboratorio pues tienen un gran impacto y son parámetros muy importantes en el éxito de los tratamientos de reproducción asistida. Y entre estos, los sistemas de cultivo son muy importantes y todos tienen que ser optimizados para poder ofrecer, tener la posibilidad de tener embriones de calidad suficiente para las pacientes y para las transferencias. En la literatura se ha investigado sobre qué puede alterar la morfología con respecto a los medios de cultivo y a los cultivos en sí. Yo voy a resaltar las tensiones de oxígeno, los medios de cultivo y los incubadores de nueva generación, los de time-lapse. En cuanto a las tensiones bajas de oxígeno, mucho se ha investigado y en las primeras investigaciones no habían tantos resultados que apoyaran el uso de tensiones bajas de oxígeno. Sin embargo, quiero resaltar este metaanálisis de Bontekoe publicado en el 2012, donde no solamente encuentra que las tensiones bajas de oxígeno ayudan a tener tasas de gestación más altas, sino que también pueden aumentar una calidad embrionaria y una mejora en las tasas de llegar a blasto de los mismos embriones. En nuestro laboratorio hicimos también un análisis con bajas tensiones de oxígeno y se publicó, la doctora María José de los Santos hizo una publicación en el 2013 donde pudimos ver cómo con las tensiones bajas de oxígeno encontrábamos que la calidad de los embriones en día 3 era mucho mejor. Igual también las tasas de fecundación, de implantación y recién nacido vivo. En cuanto a los medios de cultivo en sí, sabemos que hay muchos medios de cultivo y las casas comerciales hoy en día han optimizado los medios, permitiendo que se llegue el desarrollo hasta el estadio de blastocisto de forma cómoda. Los diferentes medios que podemos encontrar varían en las concentraciones de osmoralidad. Unos que tienen mayores concentraciones de piruvato, lactato o glucosa, dependiendo del día del desarrollo al que queremos llegar, embriones globales de como único medio y embriones secuenciales a cambio en día 3 de desarrollo. Las investigaciones que se han hecho con respecto a los medios de cultivo nos dicen que pueden haber algunas variaciones en la morfocinética de los embriones, pero en este estudio, por ejemplo, publicado en el 2012, encuentran unas pequeñas diferencias en el desarrollo morfológico del embrión, pero no llegan a ser significativas y los parámetros clínicos y embriológicos generales siguen siendo también similares independientemente del medio de cultivo. Este estudio también, que es publicado por Sandra Sepúlveda, evalúa un medio global para recambio en día 3 y un medio secuencial. Ellos llegan a la conclusión de que el medio global fue tan bueno o mejor que el medio secuencial para el cultivo de embriones desde el estadio inicial hasta llegar a blastocisto. Las tasas de implantación fueron significativamente mayores con embriones cultivados en el medio global. En nuestro laboratorio, de las primeras publicaciones que realizamos fue por la doctora Natalia Basil en el IBI de Valencia, donde se analizó el medio global y el medio de 6. Este medio global era también con un recambio en día 3 y el medio 6 secuencial, con dos medios de cultivo diferentes y dependiendo del estadio del embrión.
Y pudimos ver, con ayuda también del incubador de Time-Lapse, que no encontrábamos diferencias significativas en las divisiones embrionarias de los embriones cultivados y analizados. Igualmente también para los rangos, ¡ay, Dios mío! Para los rangos óptimos de las tasas de implantación tampoco fueron significativas, tanto para T5 como para S2 ni para CC2. Vale, en una última aproximación que tuvimos con los medios de cultivo, quisimos analizar si podíamos utilizar un medio global, un medio único, y llevarlo directamente al estadio de blastocisto sin recambio en día 3. Nuestros resultados apoyan la idea de que los embriones pueden cultivarse con éxito en un único embrión de forma continua desde el día 0 sin necesidad de renovar el medio en día 3, con un sistema de purificación de aire controlado como es el que proporcionan los Time-Lapse. Esta estrategia no afecta la morfocinética del embrión ni el desarrollo a término y ofrece condiciones más estables para el cultivo de embriones y con ventajas prácticas y también económicas. Bueno, y la gran controversia, ¿qué es mejor? ¿Los incubadores convencionales o los sistemas Time-Lapse? Podemos decir que los incubadores convencionales ofrecen unas condiciones de cultivo constantes y óptimas, pero todos sabemos que una vez vamos a sacar los embriones para la evaluación, para cambiar el medio o porque tenemos diferentes pacientes en un mismo incubador, pues estos tardan en lograr las condiciones óptimas estándar y establecidas. Con los incubadores de Time-Lapse, el EmbryoScope, el análisis de imagen permite recopilar todos los datos de desarrollo embrionario sin necesidad de sacar los embriones en sus condiciones de cultivo, y eso es una ventaja muy grande a la hora de los cultivos de los embriones. El Time-Lapse nos permite observar el embrión segundo a segundo, desde la fecundación hasta la transferencia. Permite también medir los consumos de oxígeno de los ovocitos y de los embriones. Y esto es muy importante, que nos ha permitido conocer detalles del desarrollo que antes no podíamos conocerlos con los análisis rutinarios de análisis de embriones. Y con ello pues podemos evaluar una morfocinética del embrión para poder elegir el mejor embrión con un potencial mucho más adecuado para las transferencias y tener tasas de gestación más elevadas. Con el análisis de los Time-Lapse pudimos establecer rangos óptimos, tanto para las divisiones y tanto para los intervalos de las divisiones celulares. Observamos un fuerte efecto de cara a la implantación si los embriones cumplían unas variables justas, por ejemplo, en las divisiones de 2 a 3 células, que llamamos segundo ciclo celular. Si era menor de 12 horas, la tasa de implantación era de un 30%, y si era menor a 12 horas, la tasa de implantación se reducía a un 17%. Lo mismo pasaba un poco con el tiempo de división de 3 a 4 células. Si era menor a 75 horas, las tasas de implantación eran de un 30%, y si había una diferencia o eran menores, la tasa de implantación bajaba a un 18%. Con todo el análisis estadístico pudimos establecer rangos y pudimos determinar que uno de los parámetros más importantes para el análisis es el tiempo de 5 células, y también el paso de 2 a 3 células, el CC2, y de 3 a 4 células, el S2. Vale, con los resultados obtenidos, se hizo un diseño y se hizo una clasificación jerárquica para la selección embrionaria con el potencial de implantación. El algoritmo comienza con una proyección morfológica de los embriones que no son viables, y posteriormente, dependiendo de su división, de su cinética, se evalúa el grado de los embriones, si pueden ser calidad A, B, C o D.
Vale, en este estudio, publicado en el 2012 por el doctor también Marcos Meseguer, evaluaron muchos datos y los resultados obtenidos en el IBI muestran que las tasas de gestación llegan a ser más elevadas con los tratamientos cuando se utilizan los incubadores de time-lapse con respecto a los incubadores convencionales. Esta mejora es mayor que la que supondría utilizar o llevar los embriones a blastocisto, de un 20.1% frente a un 16,9%. Cuando incubamos en los incubadores convencionales, la tasa de gestación por punción es de un 44,9%. Una mejora relativa de un 20,1% supondría que estos ciclos, si hubieran estado incubados en sistema time-lapse, sería del 53,9%, lo cual correspondería a una mejora absoluta de un 9%. En otras palabras, si 5.915 tratamientos realizados en incubadores convencionales hubieran sido puestos en los incubadores de time-lapse, hubiéramos esperado 530 embarazos más. Con este diagrama yo quiero que valoremos cómo se puede llegar a mejorar la implantación dependiendo del método de selección. La selección en día 3 sin análisis, sin ayuda del time-lapse, es de un 34% más o menos. Con la ayuda de los incubadores del EmbryoScope aumentaría un 40%. En los análisis de día 5 de morfología sin ayuda del time-lapse aumentaría un 46% y con la ayuda del time-lapse a un 57%. Incluso muchos laboratorios presentan tasas superiores. En cuanto a la estimulación ovárica, mucho se ha hablado también sobre ello y sí que afecta la morfología de los embriones. Yo voy a hablar sobre protocolos de estimulación y las dosis de gonadotropina. En este estudio, publicado en el 2014, vemos que en diferentes métodos de estimulación con agonistas y antagonistas, pudieron ver solamente diferencias en el tiempo de división a 5 células, sin embargo no vieron otro tipo de diferencias. Pero con respecto a la dosis de gonadotropinas, sí que pudieron observar que en cuanto mayor eran las dosis de gonadotropina, los embriones eran más lentos. Con respecto a los protocolos de estimulación suave, es también muy importante porque se ve cómo, aunque se tienen menos ovocitos recuperados tras la punción, con respecto a las estimulaciones convencionales, la tasa de fecundación llega a ser equiparable y las tasas de embriones con buena calidad aumentan con las estimulaciones suaves. Y también el número de embriones anormales mediante diagnóstico genético implantacional aumentan en las estimulaciones convencionales. En nuestro grupo, la doctora Carmen Rubio también evaluó las dosis altas de gonadotropina y la relación con las aneuploidías, llegando a la conclusión de que las dosis de gonadotropina parecen tener un efecto perjudicial sobre la calidad de los ovocitos y las aneuploidías embrionarias de manera dependiente de la dosis. Vale, con respecto al conocimiento actual sobre la correlación entre la morfología embrionaria y el desarrollo de blastocisto, voy a hablar primero sobre el número de blastos y la implantación. Hoy en día muchas de las transferencias se siguen haciendo en estadios tempranos de manera rutinaria. Sin embargo, hay dos razones por las cuales hay un beneficio en la transferencia de embriones en blasto, ya que hay una mejor sincronización del embrión endometrio y también porque podemos elegir mejor el embrión a transferir. Aquí vemos que desde ya hace mucho tiempo podíamos ver que las transferencias en día 2, cuando los embriones tenían mayor número de células, las tasas de implantación aumentaban. Igual, en este momento, las transferencias en día 3 aumentan cuando el número de células es mayor.
Y ya desde hace mucho tiempo en el laboratorio, en el IBI, nos hemos dado cuenta de que hay una relación directa entre la morfología del embrión en día 3 y la llegada a blasto. Esto ya no es nuevo, pero sin embargo presento también estos resultados del 2016, donde vemos que a mayor número de células, mayor tasa de gestación y mayor también llegada a blasto. Este es otro análisis que hace nuestro grupo utilizando también el time-lapse. Y muestra cómo hay una relación estrecha entre la cinética de desarrollo embrionario en estadio temprano y el potencial para llegar a blastocisto. Embriones mejores en día 3 son capaces, llegan mucho más a blastocisto. Bueno, con respecto al grupo de interés de embriología de ACEVIR, hizo un análisis nutricéntico para analizar los criterios morfológicos embrionarios y la correlación de la tasa de implantación y recién nacido vivo, proponiendo finalmente un score embrionario que constituye la clasificación ACEVIR y es con la que la mayoría de los laboratorios de España estamos utilizando el score de ACEVIR, que clasifica los embriones en día 3 como A, B, C y D, dependiendo de la fragmentación, dependiendo de las divisiones, del número de células, en fin. También vemos con el análisis de EmbryoScope cómo con las mejores calidades en día 3 y en blastocisto hay mejores tasas de implantación. Un 72% frente a un 39% de los embriones en calidad de tipo D. Este es un análisis que hicimos, es un análisis retrospectivo de 2012 a 2014 y vemos cómo embriones con mejores calidades tienen mejores tasas de implantación, mejores también tasas de gestación y mejores tasas de recién nacido vivo. Esto es independiente de la calidad y la procedencia de los ovocitos, lo que nos dice que la morfología embrionaria se encuentra en un nivel jerárquico mucho más alto que el origen del tratamiento. Y ahora, una vez hemos tenido los embriones que queremos transferir, ¿cuáles son los factores que influyen en el potencial de implantación? Y desde luego es la gran controversia también para los embriólogos. ¿Este embrión que estamos transfiriendo es un embrión sano? ¿El endometrio que va a recibir este embrión va a ser capaz de anidarlo? Bueno, y aquí tenemos, pues eso, múltiples factores que pueden influir en la implantación. Y sabemos que si tenemos un embrión sano, tenemos mayores posibilidades de tener más implantación y recién nacidos vivos. Pero un embrión de buena calidad es un embrión sano. Debemos reconsiderar la idea de un embrión sano con respecto también a si tiene un citoplasma sano y también con la ayuda del diagnóstico genético preimplantacional determinar si es genéticamente sano. Los análisis con respecto a la morfología y al contenido embrionario desde hace mucho tiempo nos dicen que embriones que son más lentos, que tienen 2 o 3 células en día 3 de desarrollo y embriones que son demasiado rápidos tienen mayores tasas o tienen mayor riesgo de tener aneuploidías. En este estudio del 2014 también vemos cómo blastos expandidos tienen un 50% de ser normales y que embriones tempranos solamente 1 de 3 es normal. Y desafortunadamente sabemos que la edad para nosotros las mujeres nos juega una mala pasada y a partir de los 38, 40 años, las tasas de aneuploidía aumentan considerablemente. También podemos ver en esta gráfica cómo los embriones en estadios más avanzados son menos propensos a tener anomalías cromosómicas porque muchos de ellos ya se quedan en los estadios más tempranos.
Esta es una gráfica donde quiero presentar los resultados que hemos obtenido en el IBI de Valencia tras la transferencia de embriones euploides anormales y la edad de las pacientes. Vemos cómo en las edades más avanzadas la tasa de implantación disminuye también y las tasas de gestación en curso también disminuyen muchísimo tras los 40-44 años. Hablando un poco sobre también el índice de masa corporal, la obesidad, todos sabemos que influye en la reproducción, tanto normal como también en las técnicas de reproducción asistida, pero sin embargo no sabemos su contribución en los parámetros de calidad. Hay muchas discrepancias sobre ellos y yo quiero presentar este estudio del doctor Belver, donde hizo el primer análisis con timelapse. Los embriones de las mujeres infértiles obesas y las embriones con normopeso también infértiles tenían similares patrones de división, pero comparados con los embriones de donantes fértiles, estos eran mucho más lentos. Estadísticamente se pudieron ver diferencias significativas en las divisiones a día 2, a 2 células, a 3 células, a 4 células y a 5 células. Este es otro análisis de 2011 también, donde no encuentran diferencias significativas entre los estadios tempranos del embrión, pero sí que encuentran una asociación de la obesidad con el número de ovocitos, con el número de cigotes, los niveles más bajos de estradiol, las tasas de embarazo mucho más bajas y los nacidos vivos también mucho más bajas. En el mismo estudio vemos cómo en pacientes obesas la tasa de gestación disminuía, de recién nacido vivo disminuía en un 50%. Lo que se pudo valorar es que había un efecto en el riesgo de abortos espontáneos. Por lo tanto, bajo nuestra experiencia, podemos decir que la obesidad femenina afecta el resultado reproductivo posiblemente como resultado de la reducción de la receptividad del endometrio. Por lo tanto, se aconsejaría que los pacientes obesos reduzcan su peso antes de quedarse embarazadas. Y otra cosa muy importante es también el desarrollo del endometrio. La preparación del endometrio con estradioles y progesterona, la sincronicidad del embrión con el endometrio es muy importante y como hablamos también en charlas anteriores, se ha evaluado cómo la elevación de la progesterona el día de la HCG produce disminuciones en las tasas de embarazo en ciclos en fresco. Además, el déficit se asocia también a un fallo de aborto y de abortos de repetición. El suministro de progesterona en el soporte de la implantación embrionaria es muy importante. Desde luego, nosotros en muchas pacientes que no se ponen muy bien la progesterona, hemos llegado a la conclusión de que es preferible dejar la transferencia para otra ocasión y no arriesgarnos a que el endometrio no esté preparado del todo y que se pueda aumentar las posibilidades de tener un embarazo. Y con esto también quiero resaltar este artículo. Este estudio propone una necesidad importante de analizar, de que se haga un análisis multivariable para determinar el efecto del aumento de la progesterona sobre las tasas de embarazo en los resultados, porque de no hacerlo es posible que no encontremos diferencias entre el aumento o la disminución de la progesterona en día de la HCG. Con respecto al estradiol, la disminución de mayor de un 10% en los niveles de estradiol después de la administración de HCG se asocia con una reducción de un 40 a un 50% en las tasas de embarazo. Con lo cual el nivel de estradiol y el día del HCG es un parámetro muy bueno para poder decirle a los pacientes si podemos llegar a seguir con la transferencia o no. Y eso es todo, muchas gracias.